nombre es Andrea Gastrón y yo formo parte de un proyecto UBACIT con el cual nos dedicamos a investigar la influencia que tiene la estética en el campo del derecho. En particular, nosotros investigamos acerca de los monumentos, las estatuas, los bustos, las esculturas, pero también investigamos los murales, los graffiti, las pegatinas, los stencil, es decir, nos dedicamos a investigar producciones que, como dice Walter Benjamin, algunas se imponen de arriba hacia abajo, reflejando de alguna manera la manera en que los gobiernos de turno quieren imponer una determinada mirada sobre el Estado y sobre el derecho, mientras que las otras, las intervenciones urbanas y otro tipo de producciones, surgen de abajo hacia arriba y surgen como una contraposición o como una contradicción en la lucha por el espacio público, mostrando una faceta diferente. En este caso estamos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En este lugar justamente se han formado varias generaciones de jueces y de juezas, de diputados, de legisladores y legisladoras, de miembros del Poder Ejecutivo, es decir, se formaron muchos operadores y operadoras jurídicos que están estrechamente vinculados al poder y por otro lado se formaron abogados y abogadas que defendieron los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras o los intereses de los colectivos más vulnerables. Es decir, que es un lugar con mucha historia. Estamos hablando ahora, en particular en esta película, acerca de los derechos humanos. Ese va a ser el tema de nuestra película actual. Estamos situados en el Salón Azul, este salón que tiene una historia y que de alguna manera esta historia puede ser condensada en ese mural que estamos viendo a mis espaldas, que es una obra de Zulma García Cuerva, pintora, muralista, y que celebra la democracia. En esta facultad de donde hubo alumnos y alumnas desaparecidos, estudiantes de Derecho, profesores y profesoras de Derecho, al mismo tiempo aquí se formaron varios de los jueces que intervinieron en los juicios que juzgaron los delitos de lesa humanidad, que juzgaron, por ejemplo, que participaron en el juicio a las juntas militares. En esta facultad, quien era entonces el vicedirector del Instituto Gioja, Luis Moreno Campo, quien renuncia justamente a su designación, su reciente designación, para incorporarse dentro del equipo de la Fiscalía que lideraba Julio Estracera. Entonces, precisamente este lugar está atravesado por esa historia, está atravesado por una manera de concebir el derecho y una estética muy particular, que es lo que vamos a estudiar hoy aquí en esta película. Soy Zulma García Cuerva, coordinadora del área arte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esta facultad ha festejado todos los grandes acontecimientos con obras de arte. La expresión ha pasado a ser parte importante en esta distribución de los bienes culturales de esta universidad y en llevar adelante los derechos humanos, y a través de la extensión universitaria es que le da participación también a la comunidad abierta. Cuando este edificio cumplió 50 años en 1999, en ese momento el doctor Andrés D'Alessio, decano de esta facultad, decidió trasladar en una obra de restauración muy importante el mural de Quinquela Martín, Benito Quinquela Martín, que estaba en el sector de la pileta, a la planta principal. Se montó una estructura similar a la que tenía en el sector de la pileta, en donde se estaba deteriorando porque es una pieza única de chapa esmaltada.
en el momento en que este mural se inaugura, cuando este edificio cumplía 50 años, se invita a la señora Estela de Carlotto a la inauguración, y es la señora Estela de Carlotto que dona el mural Mater Materia, que está en el aula magna. Un mural importantísimo para esta facultad, porque se refiere a un tema muy importante y muy doloroso para nuestra historia, que es el tema de las madres que entregan sus hijos a la historia, por decirlo, o que son arrebatados, y estas madres y esta búsqueda y hacer presente nuevamente los derechos humanos. Es de esta manera que visualiza esta búsqueda la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Cuando este edificio cumple 60 años, en ese momento estaba como decano el doctor Atilio Alterini, vicedecano el doctor Tulio Ortiz, y se decide festejarlo con un aula, con este salón, con el Salón Azul, dotada de la más avanzada tecnología para poder transmitir clases a distintos lugares y, bueno, con una tecnología de avanzada. Y se decidió también que tenía que tener un mural. Este mural que luce fue decidido en ese momento para los 60 años de este edificio. Me convocan a mí y me piden que empiece a hacer bocetos, y yo pensé que tenía que encontrar un elemento, un hilo conductor, y realmente no encontraba elementos sólidos porque, bueno, la Facultad de Derecho se imperan todo lo que tiene que ver con palabras, con leyes, y pensé que es lo opuesto a esto. Bueno, lo opuesto son los ladrillos, son los edificios, es la construcción. Entonces empecé a investigar y decidí trasladar a este primer boceto la historia de esta facultad a partir de los edificios que habitó. Estos edificios que están allí en el mural son los edificios que dieron lugar a toda la historia de esta facultad y que está en la tapa de la historia de la Facultad de Derecho que se escribió posteriormente. Y como los edificios son cáscaras vacías, si no se les da un sentido, está allí la gente que avanza como un río en paz, armoniosamente, la gente de distintas edades, con libros en las manos, con una identidad que es la bandera, y también hay allí la representación de un presidente que está elegido en votaciones libres. Es la recuperación de la democracia. Atrás se ve el Congreso y se ven los festejos de un presidente elegido por el pueblo. También está el puente, que si bien representa un puente que existe, que cruza Figueroa Alcorta y que ha salvado muchas vidas cuando no estaba el semáforo, también está como un símbolo de lo que es la extensión universitaria. La extensión universitaria que se crea con la reforma universitaria es lo que hace posible que la facultad participe en la educación popular. Esa extensión universitaria es la que decide, cuando se cumplen 100 años de la reforma universitaria, en el 2018,
hacer una convocatoria para un mural que recuerde los 100 años de la reforma universitaria, que está en el que después se empezó a llamar Hall de la Reforma Universitaria, anteriormente llamado Hall del Aula Magna, y allí está este mural que realizaron las Nereidas. Bueno, mi nombre es Marcelo Colosimo, soy sociólogo. Estamos frente a la obra Mater Materia. Esta obra fue hecha por el artista Daniel Manrique en 1980 y fue donada por un grupo de sindicalistas de Canadá a la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? Pero recién después de 15 años llegó acá a Argentina. Es un lienzo con acrílico. Después vamos a hablar sobre la cuestión técnica de esta obra, pero desde mi lugar de sociólogo me interesa más mencionar toda la información que aparece aquí, ¿sí? Es obvio que en 1980 la visibilización de la lucha por los derechos humanos en Argentina todavía era incipiente o nueva. Pensemos que estábamos en plena dictadura y lo que aparece es una visibilización de la lucha de las madres de Plaza de Mayo, ¿sí? Vemos a dos mujeres con pañuelos, pero claro, no es una información directa, sino que había que interpretarla justamente por los tiempos que corrían, ¿sí? Hoy, hablando con otra gente, mencionábamos cómo podríamos hacer un recorrido de la historia a través de las expresiones artísticas. Cómo esas expresiones artísticas mencionan cuestiones que son temporales, que tienen que ver con determinada coyuntura. En ese momento, en 1980, el artista se preocupó por manifestar un montón de cuestiones de visibilización de la represión, ¿sí? Aparece en el medio una figura de un joven en brazos de una mujer, muy similar a lo que podría ser una Piedad, ¿no? La Piedad de Miguel Ángel, que podríamos traducir en cierta manera el padecimiento de muchos jóvenes que en ese momento eran desaparecidos en campos de concentración o campos de tortura, ¿sí? Pareciera que la intencionalidad entonces era visibilizar ese hecho. Decíamos entonces, podríamos hacer un recorrido histórico y ver cómo las expresiones artísticas van manifestando cuestiones coyunturales. Seguramente, si esta obra se hubiese hecho en 1985, ya la necesidad de la visibilización no era imperiosa. Seguramente iba a aparecer más la imagen de la justicia, que acá también está, pero me refiero a una justicia real, no una justicia del banquillo, con los responsables de esa represión enjuiciados. Y si hubiese sido más adelante, posterior a 1987, seguramente la información, si es que quiere mostrar una crítica al sistema, hubiese sido una denuncia sobre la impunidad, ¿sí? Sobre lo que había sido la ley de audiencia de vida, el punto final, el indulto. De esa manera, una obra artística nos muestra parte de la historia, pero para eso tenemos que hablar con quienes saben, informarnos sobre cuestiones que a lo mejor están muy ocultas detrás de una obra. Este mural fue donado por la señora Estela de Carlotto, presidente de las Abuelas de Plaza de Mayo. Fue donado a esta facultad durante el decanato del doctor Andrés D'Alessio y fue organizada su instalación por los mismos restauradores que rescataron el mural de Benito Quinquela Martín para colgarlo en este lugar tan importante. Este mural relata la unión de los trabajadores con las madres, las abuelas y los dioses. Abunda en simbología azteca. Se puede ver predominando en la obra a la Pachamama con tres cabezas, que podríamos pensar que esto responde a un estilo cubista. La Pachamama, la diosa de la paz, de la fertilidad y de la tierra, también responden a la simbología azteca, así como las dagas que están sobre esos corazones de piedra.
A la derecha del mural se puede ver el dios azteca corriendo la luna para que aparezca el sol. Y a la izquierda del mural está Prometeo robándole el fuego eterno a los dioses para entregarlo a los hombres. Por debajo de la Pachamama, en una figura dominando la escena, hay una madre que recuerda a la Piedad, esa obra maravillosa de Miguel Ángel. Y si bien esta piedad o esta maternidad tiene una expresión desafiante, y lo mismo las mujeres que están con pañuelos blancos acompañándola, cuyos brazos muestran la doble línea. Esta doble línea significa la generosidad de dar. Estas madres están entregando sus hijos a la historia. También podemos ver allí un trabajador moviendo la rueda de la industria para poner en funcionamiento la historia. Esta unión de las madres con sus hijos, de los trabajadores y de los dioses, se vuelve tan poderosa que hace que los soldados que están en los extremos izquierdo y derecho sean vencidos y caigan.